encontramos con el edil Edison Casulo, un gusto que esté con nosotros, que esté compartiendo ICN TV con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la gestión de la Intendencia, una gestión que está teniendo algunos altibajos, una gestión que ha dado muy bajo apoyo de la gente. Sí, es verdad, desde que asumió la Intendenta Olivera, realmente la población no ve con buenos ojos la gestión que se lleva adelante y sistemáticamente todas las encuestas de opinión pública que se conocen y que paga la propia Intendencia, le da uno de los índices más bajos, cuando a veces hasta el más bajo de todo el país. No solo lo dicen las encuestas, también lo dicen las personas. Cuando uno recorre los barrios de Montevideo, tanto los barrios más pudientes de la zona de la costa como los del centro y básicamente la periferia, la ausencia de servicios municipales, la ausencia de la presencia de la Intendencia en los problemas que tienen los ciudadanos todos los días, también genera muchas quejas. Y todas esas quejas, todos esos rechazos, todas esas demandas, en definitiva lo que han logrado es generar una sensación en los partidos políticos de la oposición que decidieron juntarse a hacer un frente común entre lo que se va a llamar el Partido de la Concertación en las elecciones de mayo para poder acumular electoralmente y en definitiva cambiar el gobierno en Montevideo, porque la Intendenta Olivera solo salió aprobada por el 40% de la población. Los otros dos partidos son el 60%. Lo que sucede es que quien es intendente es el partido más votado. Y hay una serie de formas jurídicas, pero además de una práctica política de dejar afuera a la oposición. En definitiva, se deja a 6 de cada 10 montevideanos fuera de la lógica municipal. Eso genera un rechazo natural porque sus intereses no están contemplados, pero también hay una serie de intereses de otras personas que son votantes del partido que hoy está en el gobierno, que no se sienten representados, pero además se sienten que han sido defraudados. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, cumplía su año número 25 en el mismo. Una de sus propuestas básicas era la limpieza de la ciudad, que no había podido ser sobrellevada. Se hicieron inversiones como nunca, más de 30 millones de dólares en equipamiento. Se plantearon políticas sociales referidas a los clasificadores y después de 4 años de gestión la ciudad está muy complicada. Los que viven en ella saben que hay un problema con los clasificadores, aquellas personas que juntan basura, que se quedó de hacer 16 plantas de clasificación para que no tuvieran que andar en la calle con carros, con niños, con caballos, y realmente después de 4 años, en vez de 16, la semana que viene se inaugura la 4ª. Con lo cual tenemos no solo un problema social, sino además un problema de la ciudad que no se pudo llevar adelante eficientemente. Se compró equipamiento, se compraron contenedores que al final algunos de ellos no tenían la abertura necesaria para poder depositar la basura, y los vecinos tenían que romper o fraccionar la basura en su propia casa, o sea, le complicaron la vida a la gente. Los sistemas de barrido no funcionan eficientemente, muchas de la acumulación de residuos termina tapando bocas de tormenta que después complican el saneamiento y la salida de aguas pluviales y inundan varias calles de la ciudad. O sea, una serie de complejidades que realmente con el equipamiento, con el ingreso de personal y con el dinero que tiene la Intendencia, que han multiplicado por 2 sus recursos. Esta es una organización que en el año 2010 tenía 430 millones de dólares anuales, hoy recauda 650 millones y no puede sobrellevar la ciudad, no puede administrar los servicios básicos municipales, y eso ha generado que la gente tenga un rechazo. Inversiones millonarias en lo que es la movilidad urbana, se hizo todo un sistema de movilidad para la zona oeste de la ciudad, al norte, llamado el Corredor Garzón. Se invirtieron 48 millones de dólares y realmente el día que lo inauguraron, el ancho de la avenida donde tenían que circular los ómnibus había sido tan mal calculado que cuando se cruzaban 2 ómnibus, el que iba y el que venía, los espejos se golpeaban. Entonces, una serie de errores, algunos de ellos infantiles, otros graves, con una dilapidación de recursos tan grande, ha generado una molestia muy importante en la población. A las horas pico prácticamente colapsan varias zonas de la ciudad por el tránsito vehicular, no se ha resuelto eficientemente.
propuestas modernas que nosotros hemos hecho en nombre de nuestro partido, por ejemplo, las zonas verdes de los semáforos, para que en las avenidas el flujo vehicular fuera mucho más abundante, administrarlo tecnológicamente, para cuando uno con una cámara ve que hay mucho vehículo, también habilitar el pasaje para poder ayudar a que se descompriman las arterias cuando hay muchos autos. Tampoco ha sido llevado adelante y realmente en el siglo XXI administrar una ciudad de esta manera ha generado muchísimo rechazo, por eso sus desaprobaciones de un 39%, que solo la aprueba, o sea, 1 de cada 3 le parece que la cosa anda más o menos, anda bien, y bueno, 2 de cada 3 cree que bueno, hay que cambiar el gobierno y que los servicios municipales son espantosos y que la gestión del gobierno es muy mala. En ese sentido, la gente lo ve, porque además la materia municipal no es como la materia nacional, la gente lo vive día a día. Si usted se va a tomar un ómnibus, si el ómnibus no pasa en hora, usted lo sufre. Si sale de su casa y la basura está en la puerta de su casa, usted lo ve. Si están las veredas rotas, si no se corta los árboles cuando tienen un follaje muy abundante, cuando no hay iluminación pública, cuando la calle está rota, es tan notorio, tiene un grado tal de cercanía y cuando es tan extenso la ciudad, bueno, genera todas esas molestias y bueno, se ven las encuestas, se ven los barrios y bueno, se ven las aspiraciones políticas de los partidos que quieren desplazar el gobierno ahora en 5 meses y yo presumo que va a pasar. Retomando el tema de la limpieza, el tema de la limpieza estaba en la agenda de las anteriores elecciones para municipales. Ahora, ese tema se instala otra vez. Sí. ¿El gobierno departamental no sabe solucionarlo, no puede solucionarlo o no lo quiere solucionar? Es un poco de todo. El problema de la limpieza en la ciudad es el problema de Montevideo. El Frente Amplio llegó al gobierno señalando los basurales que había, los lugares donde se acumulaba basura, las dificultades de la limpieza, y a caballo de ello llegó hace 25 años. Hoy hablamos de lo mismo. Hoy tenemos 300 basurales en Montevideo que son prácticamente endémicos y no se pueden levantar. Tenemos equipamiento de primer nivel traído en similitud con otras ciudades de la misma escala que lo hacen eficientemente, pero por ejemplo, en el caso de los clasificadores que hoy hablábamos, se lanza un proyecto diciendo no más clasificadores en la calle, que no clasifiquen en la puerta de la volqueta, porque en definitiva ya lo que hace lo saca, deja todo ahí y se lleva lo que le sirve, que vayan a clasificar a plantas. Se hace un estudio de escala y se dice hay que hacer 16 plantas en 5 años. Vamos en el año 4 y hay 4 plantas. Entonces ahí tenemos un drama social de gente que vive de la basura, o gente que lleva basura a su casa y se clasifica en el hogar, quiere decir que clasifica un niño, clasifica una señora y clasifica él también. Tenemos un problema de bienestar animal, porque los carros y los caballos muchas veces se alquilan, entonces llega un carro, se engancha un caballo, cuando vuelve ese mismo caballo, por ejemplo, se engancha nuevamente, entonces están 24 por 24 en la calle. Las redes ambientalistas se quejan mucho de esta falta de sensibilidad del gobierno. Los depósitos de basura donde van los sitios de disposición final no están bien administrados y falta espacio. Hay mucha contaminación ambiental a partir de esto. En la zona periférica tenemos una gran abundancia de perros. Claro, hay alimento, comen ahí y se van desarrollando, en lo cual tenemos problemas sanitarios paralelos a toda esta situación. Y en definitiva, se traen contenedores. Los contenedores están mal. Se quieren hacer políticas sociales para los clasificadores que son estimuladas desde el propio gobierno nacional. Porque si bien se quiere sacar a los clasificadores, que es lo que dice el Frente Amplio de Montevideo, el presidente Mujica dice que, y lo dijo el viernes pasado, él dice que hay un aporte de su salario, como de otros funcionarios del Frente Amplio, para un fondo para que la gente tenga instrumentos de trabajo, máquinas de tejer, máquinas de coser, pero también caballos y carros. Quiere decir que el gobierno departamental quiere que esta situación no esté más, y el gobierno nacional, un grupo del gobierno nacional que respalda al presidente, compra caballos y carros para que la gente siga clasificando. Entonces no hay forma de arreglarlo. Tenemos equipamiento nuevo, pero no tenemos repuestos. Tenemos equipamiento, por ejemplo los camiones que lavan los contenedores por un tema sanitario, en definitiva no tienen choferes. Se compran barredoras y todavía no hicieron el concurso de choferes para que se barran las avenidas, entonces funciona en la mitad. O sea, una serie de
problemas de gestión, de tensiones internas frente a los problemas y en definitiva el que lo sufre es el ciudadano. Realmente, a nuestro juicio, no han sabido administrar las circunstancias. Tuvieron todas las posibilidades. Necesitaban equipamiento, se le autorizó la compra de equipamiento. Precisaban contenedores, se autorizó la compra de contenedores. Precisaban zonas de exclusión para que no entrara a clasificar personas, se les dio la zona de exclusión. Precisaban personal, se autorizó el ingreso de personal. Y 4 años después, seguimos viviendo exactamente la misma situación. Y además hay dos realidades. En la costa de la ciudad hay un sistema y lo van llevando. En la periferia de la ciudad es un abandono. Hay lugares en los cuales existen basurales, acumulación de residuos domiciliarios y no domiciliarios, de un grado tal que realmente las personas que viven ahí no se merecen vivir en esas condiciones de entorno, por decirlo de alguna manera un poco elegante, pero tampoco tienen por qué estar sometidas a un problema sanitario, porque el tema de la basura no es un tema que quede lindo o feo, es un tema sanitario, la gente se enferma porque hay ratas, porque hay moscas y eso transmite enfermedades. Y ese es el epicentro de la discusión y realmente no lo han sabido administrar. Hay muchos intereses, los intereses no han logrado volcarse a favor de los ciudadanos, sino volcarse a favor de la propia intendencia, justificarse a sí misma, y hoy por hoy hay mucha tensión, porque Montevideo es la fuente electoral, la fuente política y la fuente económica del Frente Amplio. Y están muy presionados en la intendencia porque como está en cuestión el gobierno nacional también del Frente Amplio y aquí vota la mitad de la población, hay una presión muy grande, pero no logran resolver los problemas. Visto desde afuera, como ciudadano, me pongo a pensar y digo, el gobierno de Uruguay está ejercido por el Frente Amplio. El gobierno de Montevideo está ejercido por el Frente Amplio. ¿Por qué no funciona? ¿Y por qué no hay apoyos y coordinaciones? Por ejemplo, vamos a hablar de este tema de los clasificadores. Cuando se llegó al gobierno del Frente Amplio, ¿qué hizo? Creó el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, para amparar a aquellas personas que se encuentran en la sociedad en el lugar más débil. Bien, una persona o una familia que vive de juntar basura está en el eslabón más débil. Sin embargo, quien administra este tema, estas políticas sociales, es la Intendencia. Y la Intendencia no tiene ni las capacidades, ni la escala, ni la fortaleza, ni los funcionarios, ni las inversiones que tiene el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional debería ayudarlo. Nosotros hemos pedido que la Intendencia, después de 25 años, de no poder arreglar a estas familias o darles otra salida que no sea juntar basura, que ha fracasado sistemáticamente en sus programas sociales, o que sus programas sociales no tienen escala, porque capacitan clasificadores para ingreso a la construcción, lanzan un programa para 5.000 personas y logran que se inscriban 19 y que 19 vayan a una obra a trabajar. Tenemos un problema de escala, evidentemente, pero eso ya no tiene que encargarse la Intendencia, se tiene que encargar el Ministerio de Desarrollo Social. Y esa interconexión no se da. Y hemos insistido públicamente que este tema no lo tiene que manejar más Montevideo, tiene que pasar al gobierno nacional. Y no quieren. El tema de los asentamientos. Montevideo tenía en el 2002, en la época mucho más compleja, bueno, tomemos el 2005, cuando asume el Frente Amplio, tenía casi 200 asentamientos. Hoy tenemos 400. ¿Qué significa eso? Que la gente va y se instala en un lugar porque no tiene a dónde ir. Bueno, las políticas de vivienda, la bonanza económica, las posibilidades de trabajo que tiene la gente de la ciudad de Montevideo, debería decir que los asentamientos tenían que haber disminuido y no ser el doble. Bien, eso es un problema entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, y además desinteligencias. Hay barrios consolidados que se encuentran calificados por el gobierno de Montevideo como zonas rurales, y no lo son más, porque hay barrios con sus manzanas armadas, sus casas, los cuales no se puede fraccionar para que la gente adquiera su propiedad simplemente por una decisión burocrática. Y los títulos de esos barrios, por ejemplo es el caso de Monarca, los títulos de esos barrios los tiene el Ministerio de Vivienda, que es el gobierno nacional, para su regularización. No regularizan porque el mismo gobierno, pero a nivel departamental, no recalifica esa tierra en otra categoría. Y los que sufren son los vecinos, porque hay una serie de servicios de políticas municipales y políticas nacionales que a los barrios les llegan
si tienen alguna categorización, y si no, no les llega. Porque hay una suerte de condominio que no logra resolver las entradas de luz, las entradas de agua y los servicios privados que tienen que llegar a ese lugar. Entonces, esa desinteligencia y ese desequilibrio hace que no funcione. Los aportes que el gobierno nacional debería hacer a Montevideo, y yo creo que desde el punto de vista del turismo, el gobierno nacional debe trabajar hermanado con Montevideo. De los 3 millones de visitantes que tiene Uruguay, que muchos se concentran en la temporada, 800.000 vienen a Montevideo y vienen fuera de estación. Quiere decir que viene gente que nos visita, deja sus dineros aquí, le recomienda después a sus amigos que conoció Uruguay y le gustó. Debería haber un gran apoyo, pero además una gran política de la ciudad de Montevideo para que esa gente se sienta cómoda. Y esas cosas no pasan. Hay una desarticulación. Los temas de la seguridad, por ejemplo, también. La convivencia en las ciudades se hace en los espacios públicos. La Intendencia no está bien articulada con el gobierno nacional para solucionar los problemas de inseguridad de Montevideo, donde ella no hace nada, pero tiene un rol a nuestro juicio. Por ejemplo, si un ómnibus tiene que pasar a 1 hora a las 7 de la mañana, y eso tiene que ser controlado por la Intendencia, las personas que viven a 5 minutos salen 7 menos 10. ¿Para qué? Para llegar justo, tomarse el ómnibus y no quedar expuesto a actividades criminales en la calle en horas de la madrugada o a primera hora de la mañana.